Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no muera toda la nación. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para las fiestas? Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús es presentado como el que da su vida para reunir en la unidad a los hijos e hijas de Dios dispersos por el mundo, y que fue anunciado por el profeta Ezequiel y cuyo enunciado leemos hoy en la primera lectura. Dice el profeta: de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos. Voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Todo hijo e hija de Dios aspira a la unidad. Estar juntos, estar de acuerdo, respetarnos mutuamente, tolerarnos, compartir, amar y ser amados. Este es el ideal que identifica a un auténtico cristiano. Sin embargo, la humanidad siempre ha sido desgarrada por el egoísmo y los conflictos de hoy son sin duda más profundos y dolorosos que nunca. En medio del panorama triste y desolador que deja a su paso la guerra, las divisiones familiares, los pleitos y las discordias en los ministerios y grupos apostólicos, siempre habrá alguien en quien surja la aspiración a la unidad como un anhelo de Dios. ¿Quién en su sano juicio prefiere un puñetazo en vez de una caricia? Nadie. ¿Cuál niño o niña prefiere los pleitos y golpes a vivir feliz en un hogar donde reina el amor, el diálogo y el respeto? Ninguno. ¿Cuál es la empresa en la que a los trabajadores les agrada ser irrespetados y menospreciados por unos jefes déspotas y humilladores? No existe. ¿Acaso no es verdad que a todos nos gustaría servir en armonía y alegría en la iglesia,
todos trabajando por el reino de Dios, sin sentirnos despreciados, heridos, maltratados por los líderes, los coordinadores y los pastores? Claro que nos gustaría. ¿Y saben por qué? Porque somos hijos e hijas de Dios. Y en la esencia del corazón, todos somos semejantes a Él. Dios ama la unidad. Hoy se nos presenta en su palabra como aquel que procura la unión. Voy a congregarlos. Vean que Dios no dice, voy a congregar a los que me caen bien, o voy a congregar a los que son buenos y a los que me sirven. Dios nos quiere congregar a todos, malos y buenos, pecadores y santos, justos e ingratos, de todas las naciones, de todo lugar, del monte y de la ciudad, del desierto y del valle. A todos nos llama el Señor, porque Dios ama la unidad. Él mismo es en sí mismo un misterio de unidad. Tres personas divinas constituidos en un solo Dios, un solo amor y un solo Señor. Dios hizo a la humanidad, a cada hombre y a cada mujer, a su imagen y semejanza. Y cada vez que rompemos la unidad y comenzamos a vivir divididos, fraccionados, separados y desunidos, sea en el hogar, en la comunidad, en el grupo donde sirves o en la misma iglesia, entonces viene Satanás y hace su entrada triunfal en el corazón, llenándonos de tristeza, de melancolía, de desánimo, de decaimiento, de angustia, de depresiones y postración. En la desunión familiar, comunitaria y eclesial está la raíz de la infelicidad humana, porque fuimos diseñados y nacimos para vivir unidos. Pensemos en tantos seres humanos, hombres y mujeres, muy semejantes a Dios, que insisten en promover el amor, el respeto, el diálogo y la unidad en los hogares, en las comunidades y en los grupos eclesiales, a pesar de que pareciera que nadie les escucha. Son esas personas que siempre promueven la paz y el diálogo. Dios está actuando y se está manifestando en ellos. Y por otro lado, pensemos en las personas que tristemente no se parecen mucho a Dios y por el contrario, promueven el racismo, la marginación, la desunión, los prejuicios, los conflictos, la envidia, el orgullo, el chisme, el egoísmo, la división. A las puertas de la Semana Santa debe quedarnos algo muy claro. El que no pertenece al reino de Dios, pertenece a otro reino. O somos partidarios del reino de Dios, reino del amor y la unidad, como súbditos del único Rey, o somos partidarios de otros reinillos tan pasajeros como tenebrosos. Somos hijos e hijas del mismo Padre, amados del mismo Padre. Somos todos hermanos, y toda ruptura entre hermanos desgarra el corazón de Dios Padre. Toda división entre hombres y mujeres que han sido hechos para entenderse es contraria al proyecto de Dios. Y para el mundo todo esto que ha venido a decirnos Jesús es un escándalo. Que todos sean uno para que el mundo crea. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Felices los constructores de paz, serán llamados hijos de Dios.
permanezcan en mi amor. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. La desunión de los cristianos, la falta de diálogo, la falta de perdón, la división, la desunión, el egoísmo, el orgullo, el rencor, impiden que otros puedan reconocer a Dios. Las naciones no sabrán que Él es el Señor si no se hace ese esfuerzo de unidad y seguimos aquí todos divididos y en un puro pleito. Hagamos hoy una nueva alianza con Dios. Comprometámonos con Él a ser promotores de la unidad, pero hagámoslo de todo corazón. Digamos no al chisme, no a la división, no a la exclusión ni a la marginación, no al rechazo ni al desprecio hacia ningún ser humano, por pecador que sea. Y digamos sí, sí al amor, sí al perdón, sí al respeto, sí a la santa tolerancia, que no es lo mismo que alcahuetería, sí a la unidad que nos identifica ante el mundo como hijos de Dios y discípulos de Jesús. Es muy grave lo que puede hacer un corazón dividido, que toma partido por otros reinillos tenebrosos y que se aleja de la unidad y el amor de Dios. Qué tristeza siento, por ejemplo, al contemplar la actitud de Caifás como sumo sacerdote junto con los fariseos, los sacerdotes y los escribas. Ellos eran las autoridades religiosas, ellos eran los elegidos de Dios para pastorear y guiar a su pueblo en su nombre, y ahora están ahí reunidos en el templo, planeando la muerte de un inocente que es nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. Su soberbia, orgullo, envidia y ceguera les han llevado a ver a Jesús como una potencial amenaza para su estabilidad personal y sus egoístas intereses. Es una amenaza auténtica este Jesús. Jesús quebranta las reglas y anda por los caminos convocando a todos a ser partícipes del reino. También predica la unidad y la igualdad de todos los hombres y mujeres, santos y pecadores, justos e ingratos, porque todos son hijos de Dios. Ellos ven con ira y envidia cómo la chusma del pueblo ama y sigue a Jesús, y ellos, Caifás y sus secuaces, son los que más tienen que perder. Si Jesús continúa predicando y ejerciendo su ministerio, ellos perderán su posición social privilegiada, perderán el poder social, se sienten amenazados delante de Jesús. Hay que tomar decisiones, pero ya. Y la conclusión es, hay que matar a Jesús. El tal Caifás, como buen político, porque como sumo sacerdote no evidencia nada, dice las cosas de un modo muy elegante. Conviene que uno muera por el pueblo para que no perezca la nación entera. Así parecerá que la decisión no la estaban tomando en su propio y personal interés, sino que lo hacían en nombre y beneficio del pueblo. Qué bajo, qué sucio, qué corrupto. Y a esto y a cosas peores podemos llegar nosotros también si nos llenamos de sentimientos negativos, consumidos por el egoísmo y el orgullo que atentan contra la unidad. Jesús a estas alturas ya sabe lo que se le viene encima, y como hombre que es, tuvo miedo, pero no se echa para atrás. Este es el precio de predicar la sana unidad a la que nos llama Dios Padre.
Jesús se había comprometido con el reino, se sentía enviado a una misión y no dudó en llegar hasta el final. Hagamos que el sacrificio de Jesús haya valido la pena en nosotros. Él murió por predicar la unidad y la igualdad. No desgarremos más el corazón de Dios. Renunciemos hoy mismo a las divisiones que nos separan. Renunciemos a la intolerancia y el irrespeto a los demás. Renunciemos a los celos y a la envidia. Seamos más humildes y dejemos de creernos indispensables y pasemos a vivir la experiencia de trabajar en comunidad. Honremos su sacrificio viviendo en amor, perdonándonos unos a otros, soportándonos con paciencia y siendo siempre promotores de la unidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.